Hola, hola a todos. Buenas tardes. Estamos en la librería Alberti, en el fondo del almacén de la librería Alberti. Hoy es martes, día 8, a las 7:30. Hola Lidia, hola a todos los que estáis, María, a todos los que estáis conectándoos. A Amelia, aquí está. Vamos a charlar con Amelia Pérez de Villar, que está aquí esperándonos, traductora. A ver si ahora. Aquí la tenemos. A ver si une a esta conversación a Elena, Javier. Hola, Dionisio. Hola. Ay, Hola. ¿qué tal, Lola? Qué alegría verte. ¿Qué tal me escuchas? Bien, muy bien. ¿Tú a mí? Te escucho perfectamente, te veo muy bien, ¿Me ves? ahí encuadrada perfectamente ahora con el fondo de los libros, que es obligatorio. Estupenda. ¿Cómo estás, Aquí hay Georgina? pocos fondos que no sean libros o Sí. discos. Yo también estaba diciendo que estoy aquí en el fondo de la librería, ¿sabes? En el espacio donde habitualmente hacemos las presentaciones. Me Sí. escondo en esta esquina porque, bueno, ya hemos empezado con toda la actividad en la librería desde hace ya unas semanas y pues hay mucha gente con su distancia, por supuesto, con sus mascarillas. El ambiente ha cambiado un poco en la librería, pero hay alegría de libros, ¿sabes? Hay muchos lectores que estaban esperándonos y muchas ganas de tener libros. Así que un gusto tenerte esta tarde en la librería Alberti. Dentro de poco estoy segura que nos vamos a poder ver aquí Oh, físicamente, pero bueno, esto es como un pequeño avance, es un pequeño aperitivo. ¿Eh? Vivan los encuentros en Alberti. Y esta es tarde un buen sustituto, a falta de otra cosa, ¿no? yo creo que sí, ¿no? Que la tecnología nos ha echado una mano en este tiempo horrible y desesperanzado que hemos vivido y que seguimos viviendo. Pero bueno, nos mantenemos unidos gracias a estos maravillosos aparatos y odiados aparatos también, tantas veces. Así que hoy vamos a hablar de Dickens con Amelia Pérez de Villar, que acaba de reeditar este libro, Dickens enamorado, publicado por Ediciones Fórcala. Es un libro que ya presentamos aquí en el año, dímelo porque no me acuerdo muy bien, pero puede ser el 12. 2012, que fue el segundo centenario de su nacimiento, en febrero. Y O ahora sea que celebramos los 150 años del fallecimiento. lo celebramos hoy. Hoy es el día exactamente, el 8 de junio, el día que murió Dickens. Exacto. Sí, muy bueno, murió de madrugada. Quedó ya muy malito por la tarde del día anterior y murió en la madrugada. Uh -huh. Para los ingleses ya la mañana, porque sabes que son muy madrugadores. Entonces, pero bueno, oficialmente fue el día 6, el día 9, que soy. Uh -huh. Pero vamos, ya el pobre a última hora de ayer, digamos, estaba ya malito. Amelia Pérez Villar es escritora, es traductora, acaba de aparecer también, lo tenemos ya en el escaparate de la librería, una edición de los cuentos reunidos de Thomas Wolfe, en una edición fantástica, también excelente traductora, ha traducido a Dickens, traduce también del italiano, en fin, tiene muchísima, es una carrera ya muy larga, muy joven, pero con muchísimas horas de Gracias. ordenador, muchas horas de ordenador a sus espaldas. Ser un buen traductor no solamente es conocer bien un idioma, sino hay que conocer muy bien las claves de la gente que habla ese idioma y sobre todo de los escritores, del escritor al que está traduciendo, ¿no? Traducir, ella se ha embarcado en traducciones muy complicadas, pero bueno, pues de todas ellas sale siempre muy bien parada porque está muy dotada, es muy inteligente y sobre todo es muy buena lectora. Aquí en la librería la conocemos también por su afición a la lectura. Así que vamos a hablar de Dickens, ¿no? Muy bien. Dickens enamorado, pero ¿esto qué es? ¿Esto es el hola de victoriano? Un poco. ¿Sí? Pero la victoriana. Es la historia, es el relato de las tres historias de amor principales de Dickens a lo largo de su vida. Digo principales porque era un tipo enamoradizo, bueno, con cierta facilidad para emocionarse. No, eso no quiere decir que fuese como hay gente que cree que bueno, iba por ahí detrás de todas las faldas. No, no era así la Uh-huh. cosa. Pero bueno, era un tipo apasionado. Conocemos su escritura
y conocemos cómo creaba sus personajes y bueno, era un tipo que funcionaba así. En el amor era un poco así también. Entonces, esta es la historia de los tres grandes amores de su vida, porque los tres grandes amores de su vida de alguna forma tuvieron incidencia en su obra también. Yo creo que, bueno, obviamente la obra, la vida privada de cualquier escritor o de cualquier artista acaba reflejándose, acaba colándose por las rendijas de su creación, ¿no? Y es un poco, es un viaje de ida y vuelta, es biunívoco. Y sobre todo la primera, que fue la historia que disparó el proyecto, la de María Bernal, que fue un amor, yo siempre digo, un amor adolescente, es un amor que no tuvo mayor trascendencia, si no fuera porque el hecho de haberla conocido y de que los padres les impidieran llevar esa relación, de que él no pudiera ser como su amigo, novio de una de las muchachas Bernal, y acceder a una sociedad a la que no podía ya pasar por ninguna otra forma en aquel momento, salvo por el matrimonio, no podía medrar de otra manera, pues a él le supuso un acicate, o sea, ya era hormiguita, ya se iba formando, trabajando, intentando publicar aquí y allá, pero eso fue como el revulsivo, ¿no? Dijo, yo me tengo que situar en el gran mundo porque está claro que por mí mismo no llego más lejos. Y de ese, digamos, fracaso, o de ese amor contrariado, pues salió su afán de llegar a ser grande. Que lo consiguió absolutamente, porque la vida y la carrera literaria de Dickens fue un éxito en vida, ¿no? Fue un escritor muy, muy, muy popular, ¿no? El más popular, el escritor inglés más popular, conoció el éxito. He leído en algún lado que cuando viajó a Estados Unidos hacía lecturas de sus obras y asistían miles de personas a una lectura. Nosotros que hacemos aquí lecturas muchas veces con escritores y que a veces nos cuesta, ¿no? Convencer a la gente para que venga, ¿no? Es un caso extraordinario, ¿no? de éxito en vida. Es cierto, es que eran otros tiempos también. La gente no tenía tantas distracciones como estas que tenemos ahora. Bueno, no había ni cine, claro, por no haber. Y mucho menos televisión y otras cosas, o radio. No había nada, no había más que lectura. Y es cierto que programó estas lecturas para la gente que no sabía leer o que no podía acceder a sus obras, que es muy curioso porque tú fíjate que publicaba las novelas, todos lo sabemos, por entregas, ¿no? Por canales de two pennies, de unos céntimos. Y aún así, la gente, pues claro, se los pasaba los cuadernillos de unos a otros porque no todo el mundo podía gastarlo. Pero a todos los que sabían leer, aunque fuesen humildes, llegaba. Sin embargo, había mucha gente iletrada que no sabía leer y que querían seguir sus historias. Y de ahí le surgió, de los 2 viajes que hizo a Estados Unidos, que fue en 2 ocasiones. La primera fue a ver que se enteró de que se estaban vendiendo por ahí sus obras, que las había imprimido alguien y las había... Y a él no le estaba llegando nada. Y fue con ese afán, ¿no? De darse a conocer y un poco de indagar por ahí, porque realmente fue el escritor que en Inglaterra empezó la lucha por los derechos de autor de los autores. Y luego la segunda ya sí, pero también hacía muchas en Inglaterra, igual en Londres, pero en la zona de Manchester y zonas así, pues con muchas fábricas, con mucha población obrera, que tampoco tenía tiempo para leer, ya no solamente eran recursos materiales, es que no. Entonces era una forma de ocio entretenida, ir a verle a él, además, que tenía mucha dotación como actor, hay que decir también. Ah, sí. Era un buen, o sea, hacía lecturas escenificando, cambiando las voces de los personajes, como si fuera un programa de radio o algo así. Eran lecturas dramatizadas y debían ser muy divertidas, sí. Ah, qué bueno. Él fue un escritor que fue leído en vida, por supuesto ahora, ¿no? Pero en vida fue leído por todos los estratos sociales, ¿no? Él conectaría muchísimo, me imagino, con las clases populares más desfavorecidas, precisamente porque en muchas de sus novelas lo que él retrata es la vida y la vida terrible, ¿no? pues de las mujeres, de los niños, en las fábricas, ¿no? Y también lo leían lectores de clases sociales más elevadas, ¿no?
Sí, la verdad es que tenía un pool de lectores impresionante. Yo creo, claro, era a lo mejor menos elevado que sus contemporáneos, era una lectura que llegaba más a todo el mundo. Pero hay una cuestión que es importante en la obra de Dickens, y es que casi siempre hay una situación trágica, el huérfano, el abandonado, el Ujú, desheredado, o la desheredada, vaya, lo digo en ujú, términos general. Eh, bueno, el abandonado, como sea, el que se ha visto maltratado por la vida y se ha quedado ahí sin nada, pues de pronto llega un benefactor, un tío, el tío ujú. indiano, no este que con el que todos soñamos para ver si La heredamos herencia. el tío indiano y heredamos, llega la herencia o llega la persona que acoge, que te proporciona la casa, la mansión, lo que sea que te va a resolver. Bueno, lo vemos en Grandes Esperanzas, lo vemos en David Copperfield, David Copperfield. en muchas de sus obras, claro que detrás de una vida muchas veces de sufrimiento, pero casi siempre de sacrificio y de tesón, hay pues una recompensa no solamente moral, sino también material, que es importante. A Dickens le obsesionaba la estabilidad material. Y dices que, Ujú, y que tuvo mucho éxito, es cierto, pero era un hombre absolutamente tenaz, era un hombre muy trabajador, era un hombre que se levantaba temprano, se bañaba con agua fría, se iba a ujú. caminar, se iba a hacer sus caminatas y se ponía a escribir y escribía toda la mañana de un tirón. O sea, era un hombre muy organizado, muy entregado a su trabajo y riguroso. No era un... A ver, yo creo que todos los grandes han sido así, ¿sabes? El mito de la inspiración y del me pongo a escribir cuando me apetece o cuando me harta de otra cosa, es el rollo del enfant terrible que es posterior. Pero yo creo que todos los grandes genios de la literatura, incluso del arte. Me acuerdo de Picasso con su famosa frase, si bien a la inspiración me Que me pilla. despierte trabajando. Claro, Ujú, lo que han hecho ha sido ponerse a picar piedra. Entonces, bueno, el ujú, resultado es muy bonito, es una cosa egregia y maravillosa, ujú. pero es el resultado de un trabajo y de una entrega y seguramente pues, de mucha corrección. Yo creo que Dickens al principio, cuando escribía todavía estos cuadernillos, no recuerdo si eran quincenales o... Bueno, pues todavía escribía un poco con el piloto automático, ¿no? De ya sabemos qué quiere la gente y se lo vamos a dar, pero luego también experimentó con las formas literarias, con las formas lingüísticas, no se quedó solamente en lo fácil y en satisfacer a un gran público, sino que quiso ir más allá. Yo creo que eso demuestra que tenía, o sea, aparte de llegar donde llegó y de tener aquella popularidad, que también él manejó Ujú. bastante bien, hizo muchísimas cosas porque editaba revistas, aparte de las obras de teatro, tenía una vida social importante, o sea que todo influyó. Tú que conoces bien, ¿no?, la vida de Dickens y la obra de Dickens, ¿no? Por eso este ensayo, como tiene en el subtítulo, ensayo Tío, biográfico. ¿A ti qué te parece? Él no venía de una familia ni de escritores, ni una familia especialmente ilustrada, ¿no? Creo que el padre pues era un poquito bala perdida con el dinero, de hecho estuvo, me parece que encarcelado, ¿no?, por deudas y demás. ¿De dónde de dónde viene, crees tú, un personaje tan importante, o sea, un escritor tan importante? ¿De dónde viene ese afán por la literatura, por la escritura? O sea, ¿cuál es el momento? ¿Se conoce? ¿Se sabe? En qué momento alguien que tendría que haber ido por otro camino de repente dice, no, mi vida es la de la escritura y la literatura? bueno, una de las cosas que vendió muy bien Dickens fue lo de la infancia terrible en una fábrica de betún, que De todo el mundo Betún. que pasó ahí, no sé, que le pusieron ahí con 4 años y le sacaron con 12. No, estuvo 8 meses en la fábrica de betún. Lo que pasa es que todo lo rentabilizaba muy bien. Ya él ya tenía la experiencia y ya, pues mira, se puso a ello. Pero su padre era un funcionario del gobierno, o sea, trabajaba en una pagaduría una oficina de pagaduría de la Marina. O Uh-huh, sea, que era un señor iletrado, un señor que tenía un uh-huh, título de funcionario medio. uh-huh. Medio. Sí, la madre había estudiado, se sabe que tenía cierta cultura y de hecho cuando les empezó a ir mal económicamente puso una escuela. No tuvo éxito por otros factores, pero puso una escuela. La madre Uh-huh, les enseñaba a ellos, a Dickens y a los hermanos, les enseñaba en casa.
Y entonces a todos les gustaba leer, a todos les gustaba hacer teatro, montaban obritas de teatro en casa. Se sabe que a Dickens era muy aficionado a la picaresca española y que le encantaba el Quijote. y, y luego también le gustaba muchísimo pues todo el rollo teatrero en el sentido más popular de la palabra. En este pueblo donde vivían de pequeños, en Chatham, el padre le llevaba a la taberna, se subía a una mesa y se ponía ahí a cantar y a bailar encima de la mesa, siendo pequeñito, con 5 años o por ahí. Se ponía a cantar y a bailar y pues era la delicia de los parroquianos. O sea que siempre también fue un poquito exhibicionista en ese sentido. Y una de las hermanas estudió música. De hecho, tuvo ahí una historia de celos con ella porque a ella le permitieron seguir estudiando cuando a él le pusieron a trabajar en la fábrica de betún. Por eso yo creo que se vengó a conocer al mundo mundial ya de por vida, que él había estado ahí esclavizado toda su niñez. Y otra dibujaba, me parece. O sea, que no eran gente iletrada. Ya, pero a mí siempre me llama la atención, ¿no? Cuando te encuentras, ¿no? con mentes, ¿no? Tan trabajadoras, tan creativas, tan, en cierto modo, geniales. Aunque el otro día hablaba con Pello Riaño, hablábamos de los genios creadores y, bueno, pues el daño que había hecho muchas veces también, porque se asociaba a los genios con una imagen solamente masculina, ¿no? Pero bueno, no vamos a decir que sea un genio, pero sí con una capacidad, ¿no? de creativa impresionante. Siempre me llama la atención esto, es decir, en qué momento, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué alguien dice, no, yo quiero contar esto que estoy viendo? O sea, él debía tener alguna como empatía, ¿no? Era empático, era caritativo, me imagino que sería que miraba su entorno social, ¿no? Y tenía esa necesidad de contarlo, ¿no? Bueno, yo creo que todo el que de pequeño ha sido lector siente la necesidad de contar. Luego, pues, claro, como contar tampoco es fácil, también hay que trabajarlo y hay que tener tesón y tenacidad, no todo el mundo la tiene. Pero yo creo que todo el mundo al que de pequeño le gusta leer historias y es un lector infantil, la imaginación se fecunda muchísimo y muchos, un porcentaje alto, yo creo que siente el afán de contar o de crear de una manera o de otra, no necesariamente que sea escritor. ¿Que por qué han sido los grandes genios hombres? Pues ahí yo creo que la respuesta está clara. Claro, si cuando no tienes que tener hijos, cuidarlos y no mantenerlos económicamente, pero sostenerlos emocionalmente, pues eso te quita horas de crear. Hay que crear de otra manera. Entonces, pues bueno, pero hay una cosa que debo decir en favor de Dickens y es que él se encargaba de la intendencia doméstica. Se encargaba de que los chicos se bañaran, porque ya vemos que tenía esta costumbre. Yo no creo que fuera obsesión, no era lo habitual bañarse diariamente en la época victoriana, pero no me pareció un obsesivo. Le gustaba mucho la ropa, iba muy a la moda, era un poco petimetre, o sea, le gustaba mucho llevar el último grito. Y se le conocía por sus chalecos llamativos y las chisteras pues un poco más altas de lo habitual. Y tenía además tipín, ¿no? O sea, incluso ya... No, era muy guapo, ¿no? Sí, maduro, claro, era estilizado y entonces a los chicos les obligaba a mantener el orden con sus botas, que las cepillaran, las chaquetas, que lo tuvieran todo arreglado. Y era él el que se encargaba. Y también de dar las órdenes a las cocineras y de las compras para la casa y todo eso. No era como ahora esta nueva moda de la obsesión por la comida y por todos los... Sí, pero también como era muy bon vivant le gustaban mucho, pues bueno, los buenos vinos, el salmón ahumado, las delicatessen. ¿Y por qué te has fijado, o sea, a la hora de abordar un proyecto como este, que es un ensayo biográfico, por qué lo has enfocado a través de la sentimentalidad o de las mujeres que lo rodearon, ¿no? O las mujeres importantes en su vida, ¿no? Bueno, yo lo he contado más veces, pero voy a intentar ser breve. Cuando Javier me propuso esto,
no era un ensayo en origen, era la traducción de un epistolario, era lo que teníamos, que eran las cartas de María Berdel. Sí. Él pensó que se trataba de un epistolario o sea, de unas cartas con una mujer de la que yo le había hablado, que estaba leyendo la historia y que me había gustado, que era su relación de final, de madurez, ¿no? Entonces me dice, no recuerdo el nombre de la mujer, pero es un libro muy bonito, publicado en Boston. A mí no me cuadraba, pero cuando ya me dijo el nombre, me dijo María, y le dije, no, es la misma. Y entonces al leer yo el libro, dice, bueno, pero si podemos traducir el epistolario será bonito, ¿no? Un epistolario de Dickens inédito. ¿Qué ocurrió? Que como Dickens quemó toda su correspondencia, al final de su vida en Gad's Hill, pues no conservamos las cartas de ella a él, pero sí las de él, algunas de las de él a ella. Había muy poquitas, ¿no? Están todas recogidas en el libro y traducidas y están puestas en contexto, que yo creo que ese es uno de los grandes atractivos del libro. Entonces, bueno, yo le dije, esto no nos da para mucho porque son muy poquitas cartas, aunque teníamos también las cartas de él con el amigo que le hacía de Celestina, que iba a quedar con la amiga para verse en la iglesia, que la acompañaba a la doncella y todo esto. Entonces, claro, cuando yo tuve todas las cartas y las tenía traducidas y vi que no había casi nada, como habíamos intercambiado tanto material, no tanto, pues solo hay cartas, pues son muy pocas, pues es que las de él no están, pues solo están las de ella, pues, o viceversa, pues no da para mucho, pues ¿qué hago? Y entonces dice, ¿y por qué no lo cuentas? ¿No? ¿Por qué no cuentas esta historia? Y yo le dije, aún así me parece una historia como que tiene poco fondo. Y se me ocurrió esto otro. Dije, ha habido 3 grandes mujeres en su vida, significativas, me refiero. María, la relación juvenil con María Bendel, sus 20 años con Catherine Howard, que fue la madre de sus hijos, y la relación de la historia final, que cuando publicamos el libro en 2012 no era muy conocida. Después porque salió la película con Ralph Fiennes, que es excelente. Lo recomiendo a todo el mundo, que lean mi libro y que vayan a ver la película. o que la cojan en vídeo, no sé si está en Netflix, la han puesto no hace mucho por la televisión y está fantástica, está muy bonita. Yo creo que es una visión también que antes no teníamos. Antes de Claire Tomalin, que es la que escribió realmente la historia de la mujer invisible, de Nelly Ternan, y antes de este ensayo no teníamos, vamos, yo con tanta gente me he encontrado que me dice, después de leer tu libro me he dado cuenta de que esto no lo había oído jamás, ¿no? Y ahora ya, pues bueno, es como que están todas las piezas del puzzle, yo creo, entre unas cosas y otras. ¿Y cómo eran esas mujeres? Bueno, pues María, de joven, parece ser, creo que es Ackroyd que dice que era una coqueta, o sea, era un poco gata flora. No coqueteaba con él, pero parecía que no acababa de decidirse. A ver, yo creo que era una relación juvenil, muy ingenua. Él no era nadie en aquel momento y los únicos que vieron claro la movida, vamos a decirlo, fueron los padres, ¿no? Que dijeron, uy, este chico anda detrás de la niña, el otro está de novio ya con una de las hermanas, pero bueno, el otro tenía un caché y este pobre don nadie, pues como nos descuidemos. Así que mandaron a María a París y Dickens se quedó ahí el pobre, pues viéndolas venir. Y al poquito tiempo conoció, como ya era cronista del Parlamento, conoció a la hija del director del Evening Chronicle, que era el padre de Catherine Hogarth, y se casó con ella en poquísimo. Se casaron el 2 de abril. Y fue su única mujer durante toda su vida, o sea, no se volvió a casar, no. 20 años y 10 hijos, de los cuales sobrevivieron 9, que es una cosa rara en la época, ¿no? Y luego, pues hacia los 44, 45 años, volvió a organizar, era ya la etapa en que estaba organizando, claro, ya tenía todos los hijos mayores, muchísimos gastos, las casas, mayor, que cada vez tenía que escribir más y hacer más cosas para sacar dinero. Entonces estuvo mirando a ver de dónde podía sacar más fondos y organizó unas obras teatrales de aficionados y reclutó a una señora que tenía 3 hijas. No las metió en 3 botijas ni las tapó con pez, sino
Ofrecían para obras teatrales porque la señora era ella y su marido, era viuda ya, pero su marido habían sido los dos de estirpes de cómicos antiquísimas y era una señora muy respetada y siempre iba con sus hijas pues para que no anduvieran en malos pasos ni hubiera ahí cosas rarunas. Y esta chica, bueno, Catherine, es verdad que en este momento, cuando apareció Nelly, le deslumbró, porque bueno, ya estaba en este momento de que, iba a decir los hombres, igual las mujeres también, uno tiene que demostrarse cuánto sigue valiendo y quiere volver al mercado. Y la cosa es que le dejó muy flaseado la muchacha. Y empezó a intentar verse más, a quedar con ella y bueno, ya llegó un momento en que repudió a la mujer. Es un episodio horrendo. Se divorció porque una ley de la época recién estrenada lo permitía, pero no se podía volver a casar. La opinión pública tampoco se lo hubiera perdonado, no se lo hubieran permitido y vivió los últimos 10 años de su vida con Nelly. Por eso de ahí La mujer invisible, con Nelly encerrada en una casa alquilada con un nombre ficticio, o sea, ni siquiera compartieron casa, vamos a decir, salvo unos cortos periodos en París y épocas así, o que bueno, claro, él se suponía que iba y venía, pero oficialmente no vivieron juntos. Tanto Catherine como Nelly eran mujeres inteligentes, eran mujeres cultas. Para mí, más bonita desde el punto de vista físico Catherine que Nelly, incluso. Nelly pues la ve una mujer con menos personalidad en lo físico, pero vamos, que ninguna era fea y ninguna era tonta y ninguna era pazguata. O sea, eran mujeres que, de hecho, hay biógrafos que dicen que, bueno, que eso fue uno de los temas que le pudo deslumbrar, ¿no? El hecho de que ahora ya que Catherine hacía menos vida social, que estaba mayor y que tal, pues Nelly, al venir del teatro, pues tenía una conversación y un mundo que podía resultar interesante en el ámbito social, pero es que ni siquiera de eso disfrutó, o sea, tuvo que ser una relación ya vivida en secreto y me gustó, pongo esto entre comillas, porque me pareció tan triste, me daba mucha pena que una historia así, sobre todo por ella, porque él siguió haciendo su vida como gran nombre, gran escritor y gran genio, aunque la profesión fuese por dentro. Pero Nelly se apartó del mundo, o sea, para Nelly fue como meterse a monja. Ya. Y supongo que para la mujer también, me imagino que también sería un gran trauma y un escándalo social, ¿no? Ese divorcio público, ¿no? Lo fue porque además salió publicado en prensa, no recuerdo ahora el medio, fue publicado en prensa y la mujer lo leyó. O sea, vamos, él había construido un tabique en la habitación matrimonial. En la peli se ve, o sea, es una escena muy fuerte y yo lo cuento en el libro. Construyó un tabique físico para que no, o sea, para tener 2 habitaciones y estar separados. Y luego a ella le puso un piso a la mujer para que se fuese a vivir a otro lado, que no estuviera con él. La mujer no llegó a vivir en Gads Hill y se fue con el hijo mayor. O sea, el hijo mayor se fue a vivir con ella. Y se conserva solamente la correspondencia, entonces las cartas que él escribió, le escribió a ellas y a otras personas, pero no las cartas que recibió porque él las quemó. ¿Has contado que quemó? Sí, las quemó muchísimas cosas. De hecho, bueno, hay varias versiones sobre el hijo que tuvo con Nelly Ternan, con la última mujer. Parece ser que pudo perderse la partida de nacimiento en un incendio que hubo en París, que se quemaron los registros civiles y que no quedó registro del nacimiento del niño por eso. Pero todos los documentos, digamos, que podían proyectar una imagen íntima de su vida, sobre todo de la última época que él no quería que trascendiese, lo redujo a cenizas. Ya. Qué pena, ¿no? Qué pena porque al fin y al cabo las cartas nos gustan tanto a las personas, voy a decir curiosas solamente, o un poco cotillas, ¿no?
pero dicen tanto de la vida de los escritores, de las escritoras, ¿no? Y los diarios también, ¿no? Hay tomos de diarios de Dickens, ¿no? No, que se conozca, no hay nada autobiográfico o... No hay mucho, a pesar de que a ver, tiene muchísima correspondencia, ¿vale? Tiene correspondencia con sus editores, correspondencia con amigos, correspondencia con Foster, hay muchos diarios propiamente dichos, seguramente no, pero la correspondencia con Foster es ingente, o sea, y esta sí que se puede consultar, o sea, está digitalizado en biblioteca. Vamos, yo he consultado, creo que estará íntegra. O sea, todo lo que se conserva, que no quemó, debe de estar. Y sí que es cierto que estas cartas, aunque son pocas, a mí me hacen mucha gracia porque a pesar de ser pocas y breves, porque son lo que llamaban billetes en la época, ¿no? Que era lo típico pues para reunirse y quedar y poco más. Pero sí que se ve ya ahí el Dickens dramático en toda la extensión de la palabra, ¿no? De, bueno, cuando la acusa de lo mal que le ha tratado y de cómo se ha portado con él, según es él, que, bueno, con todo lo que la quiere y todo esto, y son curiosas. De alguna forma se percibe la pluma de lo que iba a ser, ¿no? Porque tienen ese tono de... Sí, de drama. De drama. De drama. Y son curiosas porque yo creo que cuando has leído la obra de él y luego lees estas cartas, sí que le reconoces. Sí que, aunque sean pinceladas, yo siempre digo porque, bueno, a mí hay gente que me ha dicho, bueno, ves que lo que tú has hecho no es traducir a Dickens. Digo, bueno, hombre, no, claro, yo no he traducido Grandes Esperanzas, obviamente, pero que traducir un libro de tantas páginas, solamente el desgaste que supone hacerlo entero ya es mucho. Pero es que esto es como si encuentras una miniatura de Goya, ¿no? De Velázquez, pues sigue estando pintada por él. Y vale, no será Las Meninas o la familia de Carlos IV, pero es él, está su mano, está su pincel y está su pluma, yo creo que inequívocamente. No sé si tienes el libro a mano, yo lo tengo aquí. Sí, lo tengo. A lo mejor podías leer algún párrafo de alguna carta para que viéramos el tono íntimo, ¿no? Cómo es la intimidad, cómo era Dickens en la intimidad. Voy a cogerlo porque el que he cogido no es. Bueno, aquí lo tenemos, precioso, editado por Fórcola, reeditado por Fórcola. Es una edición completamente nueva en la colección de los ensayos de Fórcola. Aquí está. Y he traído también, mientras Amelia busca su ejemplar de Dickens enamorado, algunas de las ediciones maravillosas también para alguno de los que queráis leer, pues David Copperfield en la editorial Alba, en la edición de Alba, o Oliver Twist, que son dos de mis libros favoritos de Dickens y dos de mis libros favoritos de la literatura universal. Se aproximan las vacaciones, se aproxima tener otra vez más tiempo, ¿no? No sabemos si vamos a poder salir o no. La colección Periplos, menos mal que está ahí Javier Jiménez, atento a esta conversación. Gracias, Javier. Me gusta mucho tener un apuntador tan exacto. Muchas gracias, Javier. Os decía que os recomiendo David Copperfield y Oliver Twist, son los dos grandes libros de Charles Dickens en estas ediciones preciosas también de Alba. Todo está disponible en nuestra web y también lo tenemos en la librería, así que yo creo que es una manera estupenda de acercarse a la obra de Dickens si no lo habéis leído, y a los que conocéis ya la obra de Dickens un poco, pues como decía Amelia, leer la intimidad, ¿no? Gracias, Javier, muchas gracias. Leer la intimidad de los escritores siempre nos proporciona ese matiz, ¿no? Ese matiz para cómo son los escritores sin ese deberse al público, ¿no? En de verdad, auténticos, ¿no? Bueno, os leo un párrafo porque algunas son muy breves, pero esta en concreto es larga, pero es que tiene un buen tono. Que yo creo que los oyentes se pueden hacer una idea de la historia y de él, de su forma de proceder. Señorita Bednell,
no puedo dejar de responder a su nota recibida en este momento porque parece haber cometido usted dos errores. En primer lugar, usted no comprende cuál es exactamente la naturaleza de mis sentimientos en lo tocante a sus supuestas confesiones a M.A.L., Marianne Leigh, una amiga. Esto para que veáis que sí que es el Lola. Y además está usted malinterpretando total y absolutamente mis sentimientos hacia ella. Que usted haya podido pensar, como está claro que lo ha hecho, en caso de que el asunto merezca que usted le dedique un pensamiento, que yo haya podido considerar a Marianne Leigh en modo alguno, que no sea el modo en que siempre la consideré, es un terrible error. Sigo por el final de la carta porque esto sigue así, sigue enmendándole la plana. También en este caso debo decir que nunca imaginé, ni aunque esta señorita me lo diera a entender, que usted haya pronunciado jamás una sílaba contra mí, lo cual es otro error por su parte. Y no puede existir una prueba más fuerte del disgusto que ella me provoca. Sabiendo cómo es ella y conociendo sus admirables cualidades como confidente y recordando lo que había pasado entre nosotros, debo decir que me hirió enormemente, que me enfadó muchísimo imaginarla a usted contándole a esa joven nuestra historia. A esa joven, como si no hubiera nadie más en el mundo. Que hay drama. Aquí estaban ya mal las cosas, porque ella le ha dicho que le va a devolver su última nota. Dice, en cuanto a devolver mi última nota, le ruego que no lo consulte con mis sentimientos, sino con los suyos. Mire bien la nota. ¿Cree usted que no es amable? ¿Cree que es fría y se ha escrito apresuradamente? ¿O que es conciliadora y meditada? No voy a expresar, no lo necesito, de hecho, ningún deseo en torno a este asunto. Obre usted como mejor le parezca. Ya es demasiado tarde para que yo trate de influir en su decisión. O sea, yo creo que está ahí todo el drama que luego podemos ver en La pequeña Dorrit o en... No es el estilo de Oliver Twist, seguramente. Quizá de David Copperfield, sí. Así que bueno, yo creo que sí, que respecto a eso, que el joven Dickens está al 100% en las cartas que escribió María Bedlem, creo que está. Intentando convencer con la palabra, que sí, es al final, que es lo que hacen los escritores, ¿no? Y las escritoras, convencernos, seducirnos con la palabra. Debía ser un gran seductor porque era un gran fabulador, un gran narrador, ¿no? Así que debía ser muy difícil resistirse a esa correspondencia, a esas notas que se enviaban casi diariamente, ¿no? Debía haber un intercambio en las ciudades de carteros que iban con notas de una casa a otra, ¿no? Así que, bueno, Amelia, pues aquí está. Dickens enamorado de Fórcola en la colección Periplos, que ahí estaba Javier para soplarlo. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una bonita celebración de este 150 aniversario, que es justamente hoy. O sea que hoy se han cumplido los 150 años. Supongo que en Gran Bretaña se le habrán hecho muchísimas celebraciones, ¿no? Porque, claro. Pues lo cierto es que no he tenido ni ocasión de verlo, porque llevo todo el día entre contestando cosas y metida en una revisión de un libro. No he mirado si había alguna celebración específica. Todas las cuentas de Facebook o de Twitter y así que tienen de lectores, de fans, sí que es verdad que bueno, han puesto cosas, sobre todo pues fotos de sus libros o comentarios de lo que supuso para los lectores y tal. Celebraciones a escala oficial, no lo sé, la verdad, te digo. Te iba a contar que esta mañana sí que lo reviví, que no fue enterrado en la catedral de Rochester, que es la zona donde él nació, porque que era donde él quería, ¿no? Está enterrado en el Poets Corner de la abadía de Westminster en Londres. Y un detalle terrible es que la ceremonia fue íntima, unas 14 personas, y a ella no asistió ni su mujer, Catherine, ni probablemente sus hijos. Sí, los hijos algunos, no todos, porque alguno incluso había muerto antes que él. Pero ninguna de sus mujeres asistió al funeral. O sea que 14 personas
Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el de Galdós, ¿no? Esta foto de Claro, Puerta del claro. Sol, Sí, todo ahí. sí, sí, qué Pues, bonito, ¿no? Qué pues el de bonito. fue pequeñito, sí. Este año que celebramos también el aniversario de Galdós, que es el año Galdós, es un año un poco raro, nos ha tocado esta pandemia entre medias, pero la verdad es que se está leyendo muchísimo a Galdós. Yo Sí, creo que este es 150 años de la muerte de Dickens, pues es una buena excusa, un buen motivo para leer a Dickens, releer a Dickens o volverlo o leer de nuevas. El catálogo, su catálogo de novelas es extenso, grandes novelas, como hemos dicho, Oliver Twist o ay, perdón, David Copperfield o Grandes Esperanzas, ¿no? Pero bueno, tiene también la obra narrativa más breve, tiene también recopilaciones de críticas y de artículos también que son muy interesantes, ¿no? Así que es un buen momento, yo creo, para buscar a Dickens en las librerías y sobre todo para buscar el libro de Amelia Pérez de Villar, que está bien fresquito, acaba de salir. Así que muchas gracias, Amelia, por estar ahí. Volvemos a hablar pronto, seguro que de alguna traducción, podemos hablar de Thomas Wolfe, si te apetece, en fin, encantada. Cuando será un gusto y sobre todo verte aquí también. Y muchas gracias a todos los que os habéis conectado, Carolina, sí, tanta gente, tantos amigos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta porque a mí me cuesta ver un poquito la conversación que se establece en la parte de abajo. Pero bueno, si hay alguien que quiere preguntar alguna cosa o que tiene curiosidad por Amelia, por Ediciones Fórcola o por Dickens, pues este es el momento y si no, pues lo dejamos para la próxima sesión. ¿Vale? muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchísimas Gracias gracias, por Amelia. convocarla, como siempre. Gracias. Beso. Muchas gracias, guapa. Muchas Chao. gracias. Chao, chao.